las bienales eran una forma de que el mundo conociera lo que se hacía en un país y a ese país llegaran obras y artistas de otras partes del mundo. Nos dábamos cuenta de la importancia de las bienales y sentíamos que Cali y Colombia era todavía un país sumamente cerrado y esta era una ciudad muy conservadora, muy cerrada, con un núcleo artístico importante, y ya había un núcleo artístico, ya había un movimiento en las artes plásticas muy fuerte en el país. Llevaban casi 10 años haciendo el Festival de Arte. Que sin embargo era desconocido en el mundo. El movimiento artístico colombiano no lo conocía nadie. Y nosotros éramos tan cerrados que no conocíamos nada de afuera. Es decir, aquí no se sabía qué pasaba en el exterior, con excepción de algunos núcleos muy pequeños. Yo sabía qué pasaba en el exterior, Gloria Delgado sabía qué pasaba en el exterior, ella se ha formado en Italia igual que yo, y éramos muy amigos desde jóvenes. Y habían viajado mucho. Habíamos viajado mucho y estábamos muy conscientes de algunos fenómenos que se estaban produciendo en toda América Latina. Las bienales en el Cono Sur, la Bienal de San Juan en Puerto Rico, importantísima. Pues aparte de las grandes bienales del Oriente, la Bienal de Tokio, de Kioto, la Bienal de Seúl en Corea, las grandes bienales de Europa. Estábamos muy al tanto de todo el movimiento mundial de las artes gráficas. Y en el continente americano, aquí en esta parte norte, había un fenómeno muy interesante. En México se comenzó en los años 60, mucho antes de que comenzáramos con las bienales, se comenzó a editar una revista que se llamaba El Corno Emplumado, una revista dirigida por un poeta, Sergio Mondragón. Esa revista comenzó a publicar obra gráfica. ¿De qué tipo? Dibujos, grabados, cosas muy sencillas que se pueden reproducir con facilidad. Entonces, ahí comenzamos a publicar. De Colombia, por ejemplo, publiqué yo y publicó Álvaro Barrios obras. La revista nos pedía dibujos y grabados para difundirlos en el radio de acción de la revista. México. No, la revista circulaba por toda América Latina. Entonces, ese fue un modo de darnos a conocer muy temprano en los 60s. Y la revista publicaba obra de artistas de fundamentalmente México, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, a veces Argentina, y la revista tenía circulación en Argentina. Entonces, a través de la revista comenzamos en los 60s a conocernos. No les muestro un ejemplar porque los regalé todos a una fundación. Entonces, a través de la revista no solo comenzamos a conocer, por ejemplo, a José Luis Cuevas, lo conocimos a través de la revista, a muchos, Arnold Belkin, otro gran grabador mexicano, lo conocimos a través de la revista, y a través de la revista nos carteábamos, porque la revista tenía una parte final de cartas. Entonces, si uno le quería escribir a alguien, uno le escribía a la revista y la revista publicaba la carta y la carta se conocía en toda América Latina. Una cosa interesantísima para la época. Entonces, se hizo toda una cadena de amistades a través de la revista que aún hoy perdura. Es decir, los que estamos vivos todavía seguimos teniendo más o menos una comunicación. Después en Venezuela se hizo algo parecido que se llamó El Techo de la Ballena, que también era una publicación, no era una revista, sino que era como un tabloide. Igual, trataron de copiar un poco lo de México. Cometieron un error, en mi criterio, de que se lanzaron mucho hacia una militancia muy activa de izquierda. Todos pertenecíamos a la izquierda en esa época de una u otra forma, pero el Corno Emplumado se cuidó muchísimo de mantenerse muy abierto
a todas las distintas formas de pensamiento que se dan en esos momentos en América Latina, muy abierto. Los venezolanos fueron más sesgados y eso los aisló un poco. Fueron contemporáneos, fueron por la misma época. Un poquito más tardíos fueron los venezolanos. De todas maneras fue una publicación también muy importante y también tenían relaciones con distintos países. Bueno, esos fueron dos ejemplos. Hubo algo también en Nicaragua, hubo algo en el Ecuador, en Argentina. ¿Cómo se enteraban ustedes de estas revistas? ¿Alguien la traía? Sí, de repente alguien la traía o alguien le decía a uno, mira, en México hay una cosa muy importante. Yo la conocí, la revista, a través de J. Mario, tal vez, o de... Sí, creo que fue a través de J. Mario Arbeláez, que ya tenía el contacto con Sergio Mondragón y me dijo, hombre, Pedro, hay una revista importantísima en México, les va a encantar tu obra, escribámosles, mandémosles unos dibujos, y nos hicimos amiguísimos. Era un medio de comunicación. Todo eso tuvo mucho que ver en esa fase inicial. O sea que cuando uno llega ya a sentarse a discutir sobre la posibilidad de una bienal, tanto Gloria como yo ya teníamos herramientas, ya teníamos una visión. ¿De a dónde querían que ese evento se dirigiera? Sí. ¿Cómo queríamos que funcionara la estructura del evento? Tenía que ser un evento que nos abriera al mundo y que nos permitiera traer el mundo a Colombia. Eso era lo más importante. Es decir, la primera que se hizo fue... ¿La Exposición Panamericana? Exposición Panamericana. En el 70. Sí. Y en el 71 creo que hizo la primera bienal. Sí. Okay. Entonces la idea era, vamos a conocer qué se hace en el continente, porque no conocemos nada. Y vamos a hacer que el continente se entere de nosotros, que hay un sitio que se llama Cali, que hay un museo importante, que está en pleno desarrollo, que aquí hay un núcleo de artistas en Colombia muy importante. Vamos a traer jurados de importancia para que conozcan lo que hacemos y nos vean y nos publiciten en sus países. Y efectivamente eso fue importantísimo porque venía un jurado, veía que aquí en Colombia están haciendo unas cosas muy buenas. Entonces automáticamente invitaban artistas colombianos. A sus países. A sus países, museos. claro, a sus museos, a exponer, a sus bienales, a sus exposiciones. Esa era una cosa automática porque era un descubrimiento para todos. Porque el mismo problema lo había en toda América Latina. Es decir, nosotros no sabemos qué pasaba en Argentina, los argentinos tampoco saben qué pasaba aquí. Eso era como muy lejos. Lo más cercano era Venezuela, México, Centroamérica, Ecuador. En Ecuador había muy poco. Entonces dijimos, esto va a ser un medio para que nos conozcamos y para poder que venga gente muy importante al país. Ahora, ¿cómo vamos a financiar esto? Ahí estaba el problema. Y el haber incluido artes gráficas, diseño. Pues, no quiero que lo digas, pero fue bastante oportunista. No, quiero que lo diga. De parte nuestra. Porque... Pero empezó siendo como una idea de artes gráficas. Sí. Por la serigrafía. No, perdón. No, de diseño. Ya. Dijimos, bueno, el diseño es algo incipiente. Aquí hay algunas empresas cuyo trabajo está basado en el diseño. Sobre todo hay una que es Cartón de Colombia. ¿Ya la conocían? Sí. Y pues como en Cartón de Colombia había gente en el departamento de diseño que eran artistas como Mario. Y el núcleo cultural aquí era tan pequeño que nos conocíamos. Entre todos. Nos conocíamos todos. Les dijimos, bueno, podemos darle un gran impulso al diseño. Aquí tenemos esa empresa en Cali, su base creativa es el diseño. Es una empresa cartonera muy grande. Les puede interesar este proyecto.
vamos a plantearles este proyecto. Y ampliamos esto a diseño gráfico. Ahí es donde entra el diseño. Ampliando esta idea que tenemos muy incipiente al diseño gráfico, vamos a atraerlos y vamos a tener una posible financiación si a ellos les gusta la idea. Y les encantó. Ustedes se reunieron, o sea, ustedes fueron a Cartón de Colombia. Sí, sí, nosotros, pues no me acuerdo con precisión de detalles, pero nosotros propiciamos una reunión con el gerente general, con Gustavo Gómez. Pero claro, la iniciativa vino de ustedes. Vino de nosotros. Ah, Sí. porque es que un año antes nos encontramos con que Cartón de Colombia hizo un Salón Nacional de Diseño Gráfico en el Palacio de Bellas Artes. Sí, Mi idea era, lo que yo pensaba, era que Cartón de Colombia se había acercado al museo. nosotros ya estábamos conscientes de ese interés de ellos. Dijimos, esta es la ocasión para ampliar el rango de acción, para atraerlos a ellos, para darle un gran impulso al diseño gráfico. Es que nosotros teníamos más relaciones internacionales que ellos. Claro. Nosotros estábamos ya tejiendo una red de relaciones internacionales y yo había estado ya en Puerto Rico en una de las bienales. La he grabado. Yo ya había hecho unas relaciones muy amplias con gente de muchas partes de América Latina. Entonces yo le dije a Gloria, no Gloria, aprovechemos lo que yo ya he recorrido, las relaciones que tengo, nos apoyamos en Puerto Rico para ampliar aún más las relaciones, porque ellos ya tenían toda una estructura. Y llamemos a la gente de Cartón Colombia y les proponemos un trabajo conjunto para ver si ahí nos cuaja que nos financien lo otro. Y cuajó. Sí, claro. Y ahí nace la Claro. exposición panamericana. Gustavo Gómez es un hombre muy inteligente, muy visionario. Se dio inmediatamente cuenta que la empresa de ellos tenía gran afinidad con lo que estábamos haciendo nosotros, que la empresa podía ayudarle muchísimo al desarrollo del museo a través de la Bienal. Claro. Convenció a la junta directiva de la empresa y designaron unas personas para trabajar con nosotros y le tocó a Sergio. Claro. Que era el director de diseño. Sí, del departamento de Claro, diseño. entonces, Sergio, usted encárguese de las relaciones con esta gente. Nosotros ya conocíamos a Sergio y ahí surgió la financiación de ellos para la Bienal. La Bienal valía plática, pero no tanto. Una Bienal de gráfica no es tan costosa, porque las obras llegaban por correo, se devolvían por correo. Lo más costoso era traer gente importante, Los jurados, Sí. los invitados. los invitados, los jurados, algunos artistas. Y resultó que mucha gente venía por su cuenta, sobre todo los artistas, pues de los países aquí más cercanos venían por su cuenta a ver qué era que estaba pasando en Cali. Y Cali se volvió famosísima en esa época. Todo el mundo hablaba de Cali. Yo todavía hoy, cuando viajo, encuentro personas que me preguntan por Cali, en Europa, por ejemplo, en los Estados Unidos, gente que le pregunta a uno por Cali y por la Bienal. Sí, todavía sigue insistiendo en eso. Le preguntan, pues recuerdan, ¿no? Ay, allá en Cali no se hacía una exposición muy importante. Yo sí, claro. ¿Y qué ha pasado con la ciudad? ¿Cómo es la ciudad ahora? El museo, ¿cómo está? La gente se acuerda. Claro. Fue muy importante, fue un evento muy Fue importante. importantísimo.